Hola Ana, hola Verónica, muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder platicar con ustedes. Laura, primero, bueno, agradecerte porque queríamos conversar contigo, porque para ponerte en contexto, estamos acá, digamos, en Ecuador, se activó este mecanismo de la muerte cruzada que implica que vamos a tener elecciones en menos, digamos, de 3 meses, ¿no? Y una de las cosas que ha ocurrido acá en Ecuador es que ante el crecimiento, digamos, de la delincuencia, del crimen organizado, de, digamos, de acciones del narcotráfico y de este tema de las bandas criminales, ¿no? Que están muy presentes ahorita en el país, se ha desatado toda esta mirada de cuál es la solución para esta violencia, ¿no? Y muchos candidatos, ya desde la derecha, han posicionado esta idea de que Bukele es un modelo a seguir, ¿no? El presidente de El Salvador. Tú, como periodista salvadoreña, queremos conversar contigo sobre justamente cuál es esta verdadera, digamos, imagen que tiene Bukele y cuál en América Latina, ¿no? En varios de los personas de derecha, pero cuál es la real imagen de Bukele, cuál es la realidad, digamos, del accionar de Bukele, de un gobierno como Bukele, en El Salvador, con respecto a los derechos humanos y a otras cuestiones. Bueno, quiero comenzar diciendo que entiendo muy bien por qué parece o por qué es tan atractivo, ¿no? Lo que Nayib Bukele está haciendo en El Salvador. Yo también, pues, he vivido en un país que ha estado muy lleno de violencia. Crecí en El Salvador cuando las pandillas y estos grupos de crimen también se desarrollaron. Entonces, la desesperación por encontrar una salida a un problema tan grande la entiendo perfecto, ¿no? Pero los problemas complejos no suelen tener soluciones fáciles. Y esa es la cuestión con la propuesta de Nayib Bukele, que es absolutamente una apuesta a la represión del problema, ¿no? Y que yo no veo que sea nada nuevo, Ana y Verónica. O sea, esto es como la receta casi calcada de cualquier populista latinoamericano, ¿no? El ofrecer soluciones simples a problemas complejos. El problema es que eso no resuelve, como dije antes, la problemática. Y eso es lo que está pasando en El Salvador. No voy a negar que los índices de homicidios han bajado, que las pandillas han dejado de tener tanto poder territorial como tenían antes, y esto tiene unas consecuencias específicas en la vida diaria de las personas que antes vivían con la pandilla aquí a la par y ahora se sienten más tranquilas en sus colonias y en el transporte público, etcétera. Eso es innegable. Pero de nuevo, eso no es igual a haber solucionado las causas estructurales que dieron eh, inicio y que fundamentaron que las pandillas existieran. Eso sigue estando ahí. Entonces el problema en realidad no ha desaparecido, solamente está reprimido. Ujú. Y digamos, a nosotros desde acá, desde Ecuador, desde Sudamérica, nos llegan justamente, por ejemplo, las imágenes de las megacárceles, de pronto los Uh prisioneros en ropa interior, prácticamente en fila ahí, desnudos, pero finalmente, por ejemplo, no se habla de estas soluciones estructurales, de ahí más bien el gobierno de Bukele, la pregunta es cuánto ha ahondado en cambiar finalmente las estructuras de desigualdad que viven en El Salvador y que han persistido durante siglos. De nuevo, el modelo Bukele es un modelo netamente de represión, que ha sido posible porque vivimos desde hace más de un año, o mi país vive desde hace más de un año en un estado de excepción, que eso quiere decir que se han suspendido varias de las garantías constitucionales de derechos fundamentales que tienen los ciudadanos. Y eso le permite al presidente hacer básicamente lo que le da la gana y que en términos prácticos es poder encarcelar a quien sea específica y, bueno, no a quien sea, todas sabemos, creo usted y yo, que también este tipo de leyes suelen tener clase social, suelen tener etnicidad, etcétera. Entonces, quienes más están, y género también, porque quienes más están ahorita eh, siendo el blanco de estas políticas represivas son hombres de estratos más pobres o con menos recursos económicos y sobre todo de zonas territoriales donde antes estaban gobernadas por pandillas, ¿no? Eh, eh,
soluciones a las causas estructurales, no hay ninguna propuesta para eso, no, ninguna. La única es si estás sospechosamente parado o si parece que sos pandillero o si pues necesitamos seguir encarcelando personas, vamos y te vamos a tomar. ¿Por qué? Porque tenemos el poder para hacerlo. Claro, esto es una medida que ante todo se mantiene en el miedo, ¿no? El miedo que cada vez tienen más las personas. Por supuesto, no significa que todo el mundo está pasivo, ¿no? Cada vez hay más y más familiares protestando y pidiendo cuentas por sus familiares. No solamente por los que aún están encarcelados, sino por las personas que están muriendo dentro de los penales, del penal, y cuyas muertes no se está dando ninguna explicación. Porque además parte de este sistema represivo ha sido eliminar básicamente cualquier acceso a información pública que antes había. Laura, sobre este tema último que tú acabas de decir de las familiares, digamos, de personas, hemos recibido noticias justamente de medios alternativos como ustedes, de Alaraca y otros medios, que en El Salvador, digamos, esta política aparentemente eficaz para terminar con las pandillas, también tiene como en toda guerra, digamos, lo que en Colombia llamaban falsos positivos o personas inocentes que no tenían ni absoluta relación con las pandillas, pero campesinos e indígenas que fueron encarcelados e incluso asesinados aparentemente siendo acusados de pandilleros cuando no lo eran. Entonces, estas políticas, digamos, represivas que se generan en Bukele terminan también generando una serie de violaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son esas violaciones que se están identificando, digamos, con la dificultad de acceso a la información, pero que ya se están identificando en el gobierno de El Salvador? Sí. Hasta el momento han salido 2 informes publicados que han documentado varias de estas violaciones a derechos humanos, una sistemática violación a derechos humanos que está ocurriendo en El Salvador. En primer lugar, porque hay un estado de excepción que ya no es estado de excepción, ¿no? Sino que es más bien la normalidad en El Salvador, que como dije, le ha permitido al gobierno, al presidente, prescindir de las garantías constitucionales que los ciudadanos y ciudadanas tenían, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. No hay un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ahora, cuando vas detenido, cuando alguna persona va detenida, puede pasar hasta 6 meses encarcelado sin posibilidad de salir, por ejemplo. No hay acceso a defensores públicos o a defensores. Generalmente audiencias individuales, generalmente las audiencias son colectivas. Como tú decís, muchas personas están encarceladas que no tienen que ver con pandillas. Eso es parte de lo que se ha documentado, pero, a ver, y eso quiero dejarlo bien claro, porque muchas personas dicen, bueno, pero al menos ha agarrado a pandilleros, pues sí, hay personas que son inocentes, pero los pandilleros están. Como no hay un Estado de Derecho, estas personas que probablemente, obvio que ahí hay personas que estaban en pandillas y muy probablemente personas que habían cometido crímenes, sin embargo, que a los que no se les ha dado un trato que garantiza un Estado de Derecho, es decir, que tener acceso a un proceso judicial que le dé también la posibilidad de defenderse, en el que se pruebe su culpabilidad y se establezca una pena que tiene que cumplir como la ley establece. Eso tampoco existe. Entonces, para mí, ya sea que una persona haya cometido un crimen o no, bajo el estado de excepción tal y cual está ahorita, todas están ilegítimamente detenidas, porque no hay posibilidad de tener un proceso apegado al Estado de Derecho. Por supuesto, también a eso hay que agregar lo que se ha documentado en estos informes, que son las condiciones básicamente de tortura en las que las personas están teniendo que sobrevivir o morir dentro de los penales. Laura, y sobre también el tema, digamos,
cuando hay un modelo de un líder, digamos, populista y autoritario, muchas veces dentro de ese modelo también existen otras limitaciones, digamos, además de la represión, el tema de la censura a los medios de comunicación, ¿no? El tema de libertad de expresión y de cuál es la relación que se tiene con los medios de comunicación. Entonces, sobre este tema, ¿qué tan difícil, digamos, es ser periodista y sobre todo mujer en un contexto con un gobierno como el de Bukele? Bueno, obviamente cada vez el contexto es más complicado. Como, no sé si saben, pero en El Salvador pues hay ciertas leyes ya que legitiman, por ejemplo, el espionaje digital, justificado bajo razones de seguridad nacional. También hay una ley que pena cualquier noticia o información que se dé o que haga apología de las pandillas, por ejemplo, que es una ley muy vaga, laxa, con muchas lagunas en las que básicamente cualquier cosa que se publique o que se diga sobre pandillas puede ser usado como una justificación de persecución. Además también hay, por supuesto, el acoso de las redes, que ha sido una de las marcas, no solo del presidente, sino que también de su gobierno y también de sus allegados, ¿no? Es una de las tácticas que se ocupa para poder intentar callar las voces. Al mismo tiempo hay toda una estrategia de silencio, ¿no? Aunque los medios digitales no hemos dejado de trabajar y los que son más conocidos han seguido sacando investigaciones pese a estas limitantes, la estrategia del gobierno es guardar silencio ante cualquier información que pueda perjudicarlo, ¿no? Y esto es entendible porque obviamente en las redes sociales es donde tienen gran número de séquito y cualquier mención que hicieran de las investigaciones que se están haciendo, pues obviamente garantizaría que se viralizaran, ¿no?, entre la población. Entonces, al mismo tiempo que hay un ambiente de acoso, hay una estrategia de silencio ante lo que los medios están haciendo. ¿Qué es lo que ha tocado cada vez más? Nos toca vivir muchísimo. Bueno, yo no vivo en el país, así que voy a hablar de la equipa de Alaraca que vive en El Salvador. A ellas les toca vivir siempre con protocolos de seguridad, con medidas de emergencia, estar siempre muy atenta, etcétera. Entonces ya lo que antes era estados excepcionales, ¿no?, para poder seguir trabajando. Y ya para finalizar, Laura, háblanos un poquito de esta, si se quiere, resistencia justamente que se ha logrado de alguna manera con las víctimas familiares en El Salvador, porque básicamente parece como que no pasara nada y la población estuviera feliz, ¿no? Por supuesto, creo que la gran ventaja que tiene el presidente y todo su aparato de Estado es que tienen acceso a medios de comunicación, ¿no?, a formas de comunicación masiva, que son cosas a las que no tienen acceso los familiares de víctimas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí, en los medios independientes se ha estado documentando cómo todos los días en las salidas de los penales, de ciertos penales, están presentes madres, padres, tíos, todos los familiares posibles esperando que liberen a sus seres queridos, ¿no? También durante ciertas fechas especiales en El Salvador han habido marchas exigiendo también justicia, pidiendo cuentas sobre las personas que están detenidas. Pues son pocas en comparación con la población total de El Salvador, obviamente, ¿no? Pero aún así están ahí persistentemente. No solamente las familiares de las personas detenidas, sino, por ejemplo, también hay un bloque de familias de personas desaparecidas que es algo que no ha dejado de pasar en El Salvador y un fenómeno ante el cual el Estado no ha dado respuesta hasta el momento. Incluso el año pasado se visibilizaron en los medios de comunicación independientes el hallazgo de algunas fosas
comunes, ¿no? Donde había cuerpos de personas que estaban desaparecidas, etcétera. Entonces, no solamente son las personas que están detenidas, hay otros bloques de población que cada vez están siendo más activos en sus manifestaciones de protesta, de resistencia, etcétera. También, como mencionó Ana, cada vez hay más persecución a personas que están relacionadas con temas antiminería, defensa de la tierra, defensa de los territorios. Eso lo estamos viendo cada vez más y están usando como excusa el estado de excepción también para detener a este tipo de activistas. Muchísimas gracias, Laura, por esta conversación. Prácticamente, digamos, es como las políticas de represión del gobierno de Bukele, digamos, se asientan en ciertos cuerpos, ¿no es cierto? En ciertas personas, digamos, no es que como antes estábamos antes de ti conversando con un Jorge Núñez, entonces es lo mismo, ¿no? Digamos, es como estas políticas se van asentando en los cuerpos de personas racializadas, más empobrecidas y todo eso. Entonces, desde tú, para cerrar ya con esta pregunta, Laura, como periodista salvadoreña, digamos, mirando a Ecuador y que te contamos que estamos como con esta referencia de que todos los políticos ahora quieren colocar a Bukele como el modelo, ¿qué es lo que le dirías, digamos, a la población que está recibiendo estos mensajes de un Bukele como la alternativa? Uy, ahí parece que se cortó. Ya. Ahí, Laura. Sí, te perdimos un ratito. Sí. Bueno, lo que yo puedo decirles es que no es cierto que eso vaya a solucionar un problema. No hay una solución fácil a un problema complejo. Y esa apuesta no es una apuesta perdida. Laura, nuevamente muchísimas gracias por esta entrevista y en otra ocasión seguiremos justamente comentando lo que sucede en Centroamérica y en El Salvador en especial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto verlas.